a esta sesión. Bueno, hoy tenemos a Fabio de Anda, aquí apoyándonos con la información de digitalización. Y bueno, tiene 10 años en software y es la líder del mercado americano de digitalización. Y bueno, a continuar. Bueno, creo que ya conozco a muchos, los que no tengo el gusto. Mi nombre es Fabiola de Anda, me dicen Fabi de Anda. Sí tengo 10 años en Softec y les quería platicar muy rápido. Yo, en estos 10 años, yo entré a Softec a la práctica de Infosec y luego me moví a la práctica de QA y luego me moví a PL y luego me moví a MS y luego fui de M y ahorita estoy en digitalización en mercado. Entonces, si lo notan, he estado como por todos lados, solo me falta IKS y desarrollo, ¿no? Pero de alguna manera lo que quiero compartirles es, aquí en Softec hay mucho cambio, el cambio es la única constante, pero cada cambio es una oportunidad de crecimiento. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos como esa mente abierta de entender qué viene, si una oportunidad se presenta, tal vez sí tenemos esa resistencia, pero siempre tomemos ese minutito para reflexionar y decir, bueno, esto es un cambio que me afecta o puedo crecer a partir de aquí. Entonces, con esta premisa, les voy a compartir una presentación que preparé. No soy la experta, no soy data scientist, sí soy ingeniera, pero algo que van a ver de la presentación es todos tenemos un rol en esa estrategia de digitalización. ¿Okay? Entonces, tengo espacio para preguntas y respuestas al final, pero si hay algo que les esté haciendo mucho ruido, con confianza, ¿no? Lo apuntan. Entonces, quiero empezar con un pequeño video, como para poner un poquito de contexto de lo que vamos a platicar. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to create. You. Right now, you are a certain component of the waging tornado of change fueled by digitization, moralization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers and learn the thing. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in your history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually and suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fueled big data, the Internet of Things fueled artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Even only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are learning and assimilating, but not being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is.
doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to encode it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead for our years. Y a mí me gusta mucho este video porque es un chorote, ¿no? Pero dice palabras muy interesantes. Transformación, el cómo afecta nuestra vida, el cómo nosotros, a pesar de que estamos viviendo en un mundo digital, de todos modos seguimos desarrollando esas habilidades humanas, ¿no? Que van a definitivamente gobernar esa transformación digital. Y parece mucho como un doomsday, ¿no? O sea, va a cambiar tu vida, si no te subes, pues te quedas. Pero es entender, tratar de digerir este tema y ver cuál es nuestro aporte, ¿no? Dentro del scope. Entonces, este es otro video que quería enseñarles porque me gusta mucho, pero ¿qué tan grande es esto? No se los voy a poner porque estamos muy distraídos con el ruido del martillo, pero la transformación de analíticos digitales es súper importante. Está en la agenda del Foro Mundial de Economía. ¿Lo han escuchado? The World Economic Forum. Es una organización que pone en la agenda de cuáles son los temas que deben de platicar los países, o sea, cuáles son los temas que nos van a afectar a nivel mundial y por lo tanto necesitamos discutirlos y definir políticas que van a gobernar esos temas. Entonces, dentro de esta agenda se está definiendo como la cuarta revolución industrial. Y lo que nos dicen es, tuvimos la primera revolución industrial, ¿no? Hace 2 siglos, después empezó la parte de las máquinas, las computadoras, el cómo unimos los datos, y ahora el decir, vivimos en un mundo digital y está pasando tan rápido. O sea, la tercera revolución industrial fue en los 90s, cuando la gente empezó a tener computadoras en casa. Y ahora, cuando dicen, oye, pero es tan drástico, digo, ¿cuántas personas tienen uno de estos, no? Ya estamos midiendo incluso los pasos que damos a través de un reloj. Ya siempre el celular lo tenemos a la mano, la manera de comunicarnos, la manera de incluso de revisar cómo estamos nosotros con nuestro entorno es a través de dispositivos. Entonces, sí, la verdad es que en la parte social, pues cuántas personas no tienen Instagram, no tienen Facebook, postean una foto y dicen, pues ya tuve tantos likes, o ya se compartió tanto, o incluso leen una noticia y dicen, oye, no, esto lo posteó tal persona, por lo tanto confío en él, esto es cierto o no es cierto. Y en la parte de la vida también, o sea, tenemos por ejemplo Amazon. La verdad es que me da pena confesarlo, pero yo sí he recibido las notificaciones de, el shampoo está barato, déjalo compro. O sea, pude ir al Walmart a comprarme un shampoo, pero me llegó un paquete buenísimo en Amazon y ya lo compré. Incluso nuestra banca, ¿cuántas personas, incluso cuando nos cambiaron de Bancomer a Santander, dijeron, no, es que la banca en línea de Bancomer está bien padre, ¿cómo nos vamos a cambiar de banco? Ya nos está afectando el cómo nosotros reaccionamos ante los eventos de la vida diaria. Pero también cómo nos afecta en el trabajo, cómo está pasando esta revolución dentro de las empresas, SoftTech o nuestros clientes, del área de IT o de otras industrias. ¿Por qué nosotros aquí en SoftTech tenemos que digitalizar nuestros servicios? ¿Por qué tenemos que pensar en digitalizarlo? Hay muchos beneficios de por qué. Puede ser porque podemos estar en compliance, es algo muy importante. Tenemos tantos datos, tenemos tantos servicios, tenemos tantos tipos de proyectos que de alguna manera necesitamos alinearnos, ¿no? Y tenemos aquí en SoftTech muchas áreas que nos asegura que estemos alineados a través de auditorías, a través de controles, a través de assessment, a través de modelos de gobierno, las prácticas, etcétera. Pero ¿de qué manera van a analizarlo? Digo, ¿cuántas miles de personas no somos en SoftTech? Podemos mejorar la eficiencia, somos auditables. Al ser data driven, las decisiones que tomamos son en base a datos, no es sí, me voy a la derecha, no, es los incidentes están de este lado, el servidor me está fallando, la aplicación se está cayendo. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos, ya hay números que lo respaldan. ¿Pero qué es la digitalización, no? Estamos definiendo 3 niveles. El digitization, que es el proceso de cambiar lo análogo a digital. Creo que eso nos queda bien claro y eso pasó hace 20 años. Digitalization, bueno, sí, ya estamos
poniendo todo digital, ya tenemos tablitas, ya tenemos métricas, pero ¿cómo podemos asegurarnos que los datos están gobernados? Es decir, que si yo te digo que para hacer un proceso tú tienes que subir el archivo, después tienes que hacer un peer review, después tienes que mandarlo a producción, pues tienes que saber esos pasos y que no nos pasemos. La solución es en la digitalización de los flujos. Así nos aseguramos que todos estamos haciendo lo mismo y que estamos cumpliendo con el mínimo para que la información que generamos sea de valor. Y el último es el DXP, experiencia, es el Digital Experience Platform. Cuando decimos experiencia, ustedes lo vieron en el video, hablaron mucho de la experiencia de la gente, la experiencia. ¿Por qué? Porque los datos ya están ahí, ya no estamos tanto midiéndonos de, pues sí lo entregué a tiempo. Ok, pero ¿cuál fue tu experiencia? Pues mi experiencia fue que tuve la información necesaria, que sí lo pude entregar con calidad. Y esa es mi experiencia. La persona que lo recibe lo ve a través de otro flujo. ¿Cuántos de ustedes no han estado en proyectos donde dicen, oye, es que yo entrego todo a tiempo, yo entrego todo con calidad, pero el cliente, pues no, se quejó? Bueno, porque estamos hablando de la experiencia, de la percepción de la gente. Entonces, un Digital Experience Platform es como una plataforma ya, una unión de sistemas, va a llevar al usuario a través de todos los procesos, que es algo que todavía es muy retador, ¿no? Sobre todo porque tenemos muchas empresas que traen una carga de sistemas, son legacy, son difíciles de mantener, que no son compatibles, y luego tenemos toda esta carga de tecnologías que pues van muy rápido, y esa compatibilidad de lo anterior con lo nuevo ha sido un dolor constante, que seguramente ustedes lo han vivido muchas veces. En ejemplos tangibles, en Digitization tenemos la digitalización de las métricas, checklists, reportes, el reporte centralizado. En Digitalization tenemos los flujos, las soluciones customizadas o el empoderamiento de los usuarios finales. Y como les decía, un Digital Experience, a mí me gusta mucho el ejemplo de la banca en línea de Bancomer. O sea, simplemente el hecho de que puedas tener acceso a las transacciones. Bueno, eso ya lo tienen todas las bancas, ¿no? Pero a mí cuando pusieron esa parte de apartados se me hizo, órale, ¿no? Porque yo cuando recibía mi lana decía, pues tengo que apartar para el coche, tengo que apartar para eso, y todo se quedaba ahí. Y de alguna manera yo manualmente tenía que organizarme para decir, este dinero no lo toco, ¿no? Pero pues siempre se pasaba, ¿no? De, chin, ya lo desacompleté. Y ahora con los apartados, yo digo, no, pues aquí aparto el coche, lo de la colegiatura, y ya no lo tengo. Entonces, ya el sistema me está llevando a través de una experiencia. Yo ya, incluso mi administración, me baso en las funcionalidades de la aplicación. Pero realmente, ¿cómo podemos empezar a hablar de ese tema? Estoy hablando de banca, estoy hablando de métrica, estoy hablando de tareas, estoy hablando de su vida social. Yo les propongo que lo hablemos en 4 áreas, que es Trust, Diversity, Complexity y Literacy. Trust, confianza. Estamos generando muchísima información, o sea, estamos ya sobresaturados, ya nos sobrepasó. Esta es la tendencia de cómo hemos generado información. En los últimos 2-3 años hemos generado el 70% de la información que tenemos, o sea, en la vida, ¿no? Tenemos que la mitad de las búsquedas que hacemos son a través de nuestros celulares. Google procesa 40,000 búsquedas cada segundo. Y aunque el 77% de las búsquedas son en Google, en total con todos los buscadores son 5 billones de búsquedas al día. Cada búsqueda es un registro, cada búsqueda te dice, esta persona buscó tales cosas, por lo tanto vamos a poner una tendencia en los anuncios y va a empezar a ver cosas de este tipo, ¿no? Cada minuto en Snapchat los usuarios comparten más de 500,000 fotos, más de 120 profesionales se unen al LinkedIn cada minuto, o sea, cada minuto se ven más de 4 millones de videos en YouTube. ¿Se imaginan toda esa información? ¿Cómo la vamos a controlar? ¿Cómo vamos a decir qué es verdad y qué es mentira? ¿Cuál es el impacto que tiene en nosotros? Un ejemplo muy sencillo de cómo nosotros podemos modificar nuestra percepción en base a los datos que escuchamos. Las frases en las películas. Por ejemplo, ustedes escuchan hasta la vista baby y luego Terminator, ¿no? O por ejemplo, en Star Wars, ¿no? Look, I'm your father, y es icónico. Pero ustedes en su mente ya los lleva esa escena. Saben que es verdad, ustedes lo vieron. Pero hay otras frases que, por ejemplo, no son tan
No son tan comunes, pero ustedes las han escuchado. Por ejemplo, han escuchado Elemental, mi querido Watson. Saben de cuál es, ¿no? Pero en realidad, en todas las obras de Sherlock Holmes, Sherlock nunca dice Elemental, mi querido Watson. Pero nosotros tenemos la percepción porque lo hemos escuchado tantas veces y confiamos en eso y decimos, claro, es verdad. O por ejemplo, aquí hay fans de Star Trek. Ok. En Star Trek hay una frase que dice, beam me up, Scotty, que es cuando lo transportan. Entonces, en la cultura de los Trekkies, como se le dicen, ellos saben muy bien que la frase nunca se dice en la serie, pero es tan común que, por ejemplo, nosotros, que tal vez no estamos tan familiarizados, pues lo podemos ver, lo podemos contexto y decir, sí puede ser cierto, ¿no? Pero en realidad no lo es. Entonces, sí, la percepción que tenemos de los datos impacta las decisiones que tomamos en la vida. Algunas predicciones es que para el 2022 la mayoría de los individuos de economías que son maduras van a consumir más información falsa que verdadera. Y también a través del 2021 soluciones de inteligencia artificial van a generar información falsa, mucho más allá de lo que nosotros podemos detectar la información verdadera. Storytime. Un ejemplo de esto lo acabamos de vivir. Hace un año, en las elecciones de Estados Unidos, ustedes vieron muchos rumores de cómo la información falsa realmente tuvo un impacto en la elección. En un post-mortem, por decirlo así, se hizo un análisis con personas que votaron, que no tenían como una afiliación y que de alguna manera eran personas que decidieron su voto, ¿no? Y entonces, en este estudio les mostraron 3 rumores, así de, oye, ¿conoces este rumor o esta noticia? Y sí, y luego les preguntaron, ¿qué tanto influenció en tu decisión? Y esos fueron los 3 que más impacto tuvieron. O sea, el primero es Hillary Clinton está muy enferma. El segundo es Hillary Clinton aprobó la venta de armas a ISIS. Y el tercero es el Papa Francisco apoyó a Donald Trump. Y estos fake news realmente influenciaron en que la gente tomara una decisión. Y ahorita pues ya vimos el resultado, ¿no? Entonces es impresionante. O sea, an MIT study estudió todos los feeds de Twitter y resultó que las historias verdaderas tardan 6 veces más en llegar a la gente que las historias falsas. Y que incluso el tweet más falso que más se esparció llegó a entre 1,000 usuarios y 100,000 usuarios. O sea, es tanta la dispersión que tenemos de datos que incluso ese rango es enorme. O sea, no podemos reducirlo a un rango más exacto. ¿Por qué? Porque no podemos todavía implementar soluciones que gobiernen esos datos. La solución, les digo, ahorita no hay una solución que realmente te diga, esto va a filtrar toda la información falsa a la que ustedes tienen acceso. Es un trabajo en progreso. Sin embargo, una buena manera de empezar a hacer esto es realmente entender cómo manejar la complejidad de los datos que tenemos a la mano y también saber dónde estamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la complejidad. Hay 2 preguntas muy comunes. ¿Qué vamos a digitalizar? La primera es, bueno, ¿a qué le vamos a invertir? ¿Cuál es nuestro objetivo? Definir ese set de CTQs para realmente tener ya un producto final es complejo. O sea, de repente, no sé, ¿quién aquí es de AMS? ¿No? Ok. ¿Quién de aquí es de ITIS? Generalmente esos servicios se manejan por tickets. Y ustedes sabrán que un ticket, pues sí te puede decir que es de una aplicación o es de un tipo de servicio y que tiene tiempos de cuánto llegó, en fin. Entonces, cuando empezamos a hacer análisis de nuestros tickets, vemos, bueno, si recibí tantos tickets en un mes, perfecto. Bueno, pero ¿cuántos tickets recibí por semana? Estos. Pero ¿cuántos tickets recibí en la noche? Y eso nos puede dar información valiosa, ¿no? Como quién tiene que estar en la noche atendiendo el servicio, si en fin de semana hay demanda, si estamos en compliance con lo que el cliente está esperando. Pero de repente empezamos a romper los datos en tantas dimensiones que nos llenamos de gráficas. Y entonces le vamos a decir al cliente, fíjate que te abrieron un ticket sobre esta aplicación el domingo a las 8 de la noche. Pues eso no nos va a dar ningún valor, ¿no? Porque no tenemos contexto. Y la segunda pregunta es, ¿quién lo va a hacer?
O sea, dentro de nuestros equipos de trabajo, ¿a quiénes identifican ustedes que es el responsable de digerir la información, de analizarla, estructurarla, para que la consuma todo el equipo? Estamos realmente adjudicándole responsabilidades a los roles existentes, pero ¿realmente sería correcto que ellos lo tomaran? ¿O deberíamos estar desarrollando otro tipo de habilidades, otros roles o incluso otros planes de trabajo? Son preguntas, no tengo la solución. Pero parte del entender la estrategia de digitalización es que ustedes mismos se cuestionen, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿A quién le tengo que cuestionar? ¿Cómo lo tengo que cuestionar? ¿Cómo me tengo que medir yo? Entonces aquí son dos caricaturas muy sencillas, ¿no? Cómo nos llenamos de gráficas que de repente tenemos tantas que son inservibles. Y aquí, cómo es la complejidad cuando nosotros podemos digitalizar un flujo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en términos de compliance, puede ser complicado porque no, es que voy a entregar algo, entonces, sobre todo en temas contractuales, necesito la aprobación de tal, y de tal, y de tal, y de tal. Y algo muy sencillo, de repente termina siendo un monstruo. Y eso lo vivimos muy seguido. Otro de los aspectos es quién está bien y quién está mal. O sea, el hecho de que yo esté viendo en una base de datos que tengo 5 servidores, ¿quiere decir que la otra persona que me dice es que son 8 está mal? No. O sea, primero hay que entender que las fuentes de información afectan el entendimiento de la gente. La interpretación que le damos afecta el entendimiento y eso afecta la comunicación entre personas. Un ejemplo muy sencillo es ¿no? Todo está desde el punto de vista de que tú lo ves. La respuesta es gobierno. Hay que gobernar todo, pero hasta el máximo. Si ponemos las reglas del juego claras desde un principio, si definimos un proceso, si definimos campos, si definimos qué es lo que nos va a dar valor, qué es lo que no, podemos tener control de los datos que entran a nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque los datos tocan herramientas, se manejan a través de metodologías, se manejan a través de flujos, se manejan a través de gente. Entonces, si una persona le dices, vas a utilizar este flujo y aquí están los pasos, lo más probable es que cuando tú recibas los datos, como dice toda la preparación necesaria, los datos van a ser confiables. Entonces los vamos a poder medir y vamos a poder hablar de los datos con contexto. Storytime. Un ejemplo es la digitalización del seguro. Seguro social. O sea, nosotros empezamos en el Seguro Social y sabemos que es una institución muy antigua, que tiene retos muy fuertes, que tiene capacidades limitadas hasta cierto punto. Pero entre toda esta revolución industrial de digitalizar cosas, pues vemos nosotros las unidades médicas y dices, híjole, pues ellos no tienen computadoras en cada escritorio, ¿no? Todo se lleva en papel, pues son unidades viejas que no se modernizan muy comúnmente. Uno de los retos que tenía el Seguro Social hace 4 años es que todo estaba descentralizado. Cada unidad médica tenía su equipo de cómputo con su base de datos. Y entonces, cuando pasaban la información a centralizar la Ciudad de México, podían pasar 3 meses. Había veces que llegaba un caso a revisión, revisaban y, oye, el paciente no, pues ya se murió, ¿no? O no, pues el doctor ya no está. ¿Por qué? Porque la información tardaba mucho en llegar. Y entonces no la manejaban de una manera eficiente. No tenían la capacidad de poner una computadora conectada a infraestructura, en fin. Entonces lo que hicieron es, primero vamos a ver cuáles son las capacidades existentes. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a inventariar. Bueno, pues resulta que cuando empezaron a inventariar, dijeron, tenemos 5,000 unidades médicas. Y dijo el del norte, no, tenemos 4,500. Y dijo el del sur, no, espérate, tenemos 6,000. Resulta que ni siquiera podían llegar a un acuerdo de cuántas unidades médicas tenía el Seguro Social a nivel nacional. Entonces, aquí me gustó mucho la frase del que me platicó este ejemplo. El primer CTQ es las 2 P's de la calidad. Pinche pero parejo. Hay que asegurarnos que todos estamos viendo lo mismo, ¿sí? O sea, que si tú estás viendo 600, yo estoy viendo 400, bueno, ¿por qué lo estamos viendo? Vamos a normalizar la información y vamos a generar un modelo de gobierno que te diga que eso es la realidad. Cuando todos vemos lo mismo, va a ser el primer paso, ¿no? Entonces ellos empezaron un proceso de digitalización que todavía no, en capacidades técnicas, no es lo más óptimo, pero ya es funcional. Ya el del norte, el sur, el de este, oeste, todos ven lo mismo. Y entonces ya empezaron a decir, bueno, ya este es nuestro pool de datos verdadero. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí.
Vamos a empezar a segmentarlo. Empezaron a hacer todo un esfuerzo donde a través de gobierno, de procesos, le dijeron a cada unidad médica, ¿sabes qué? No te voy a poner 1000 computadoras, pero vamos a simplificar la manera en que vas a meter la información. En vez de mandar esto por a la central en mainframe, vamos a generar portales web y entonces tú vas a subir esta información. Entonces, estos CTQs, estos campos, esto que queremos saber todos lo mismo, me lo vas a subir en no más de 3 días. Oye, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a capacitar a las enfermeras que cierran los turnos de consulta para que suban esa información. Entonces designaron roles, generaron entrenamiento y generaron la herramienta, que del lado de costo fue funcional y del lado de operación también fue funcional. Y así pudieron generar este dashboard. La verdad es que el dashboard es impresionante y es público. Ustedes pueden entrar y verlo y empezar a jugar con él. Esto es vivo. Tienen la distribución de derechohabientes por unidad de medicina familiar. Pueden tener déjenme, quiero... Ay, perdón. Tienen diferentes dimensiones de los datos, por mujer, por hombre, cuántos son titulares, esposas, hijos, padres. Y así como esto, tienen muchísima información de cómo está el pool de derechohabientes del Seguro Social. La verdad es que yo cuando me platicaron dije, ¿a poco el seguro tiene esto? Pues sí, porque aquí viene mucho relacionado a el seguro no tiene dinero. Entonces el seguro tiene que identificar a la gente enferma para que el seguro los trate y antes de que se pongan más enfermos y más caros, pues hay que ya jalarlos a las unidades médicas. La única manera de implementar estrategias como el Prevenims es saber quién lo va a utilizar. Otro ejemplo, y este es un ejemplo local, ustedes conocen PPM. PPM vive con un estigma muy grande. Nosotros lo relacionamos inmediatamente con auditorías. Me van a pedir esto no lo utilizo porque tengo que meter una junta, porque tengo que meter una acción ARM. Y entonces empezamos a perder el valor de PPM porque lo estamos considerando trabajo adicional. Pero en realidad la ventaja de tener un flujo, se los decía, estamos parejos, todo el mundo ve lo mismo. Si tenemos un flujo, si lo podemos parametrizar, lo podemos medir, y si lo podemos medir, lo podemos ver con contexto. Y nos dice cosas diferentes. La diversidad. Parte del contexto es quién lo está viendo. La gente ve las cosas y las analiza a través de sus filtros. Algo muy importante, por ejemplo, este es del Harvard Business Review. Algoritmos son en parte opiniones que están embedded en el código. Todos estamos programando en base a los filtros que tiene la persona generando ese código. Y ese código se va a ejecutar sobre datos, se va a ejecutar sobre flujos o sobre procesos, ¿no? Entonces, estos se reflejan en los prejuicios que lleva al Machine Learning a tomar errores. Si ustedes generan un algoritmo de Machine Learning y lo alimentan solo con un set de datos muy específico, pues realmente no va a aprender muy diverso, ¿no? Va a aprender en base a las tendencias del set de datos que lo alimentan. Storytime. Un ejemplo muy claro fue cómo el algoritmo de Google Fotos clasificó información de personas afroamericanas. ¿Qué pasó? Tomaron una foto de 2 personas afroamericanas y lo categorizó como gorilas. Eso te queda así de, oye, ¿cómo es posible que en vez de primero ir a preguntar si es una persona de un tono oscuro, diga, no, es un animal? ¿Por qué creen que haya pasado? La realidad es que la diversidad en los grupos que desarrollan esas soluciones es no muy amplia. Ustedes lo ven, aquí en el área de IT el 30% son mujeres. Y eso nada más en el género, ¿no? Si nos vamos a niveles sociales, razas, puede ser mucho más disparejo. Resulta que en los equipos de desarrollo de este tipo de soluciones, entre el 40 y el 60% son hombres blancos. Entonces, cuando generan código, lo alimentan con datos de prueba que son familiarizados a ellos. O sea, no estoy diciendo que no metan sets de datos que sean variados, pero tal vez no son lo suficiente. Necesitamos diversidad en los grupos de trabajo para que las herramientas que se generen realmente abarquen a todos. De hecho, esto ahorita sigue sin resolverse, ¿eh? La solución inmediata fue, vamos a quitar la categoría de gorilas, chimpancés, y entonces si encuentras algo así, va a ser unknown. Esa fue la solución. Literacy. Literacy, no se confunda
con entrenamiento. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Es un libro que se llama How to Lie with Statistics. Los números por sí solos significan nada o significan todo. Tú le puedes dar la interpretación que tú quieras. ¿Por qué? Este libro discute 3 errores o retos que tenemos. El primero es superar el prejuicio de las muestras. Las muestras, pues son muestras, es un grupo de datos que nosotros seleccionamos. Puede ser por reglas, puede ser por disponibilidad, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas es un grupo. ¿Cuáles son los criterios que realmente te dan un resultado real? Bueno, pues ahí podemos tener prejuicios. Confundir correlación con causalidad. Esto es muy importante. Muchas veces vemos los datos y digamos que tiene una gráfica y la gráfica les dice que el servidor recibe muchísimos timeouts en domingo. Y entonces la solución es tal vez extenderle el tiempo de espera de respuesta. Y ya, no vas a tener timeouts. Y eso te va a reducir la gráfica. Pero ese es realmente el root cause. No, tal vez el root cause es que el que está enviando, el sistema que está enviando, está tardando demasiado y entonces porque tiene un error. Entonces estamos realmente confundiendo el root cause con lo que lo está, la correlación con la causalidad. Y otro es, estamos siendo muy enfáticos en promedios. Los promedios no nos dicen mucho, los promedios nos dicen más o menos cómo va. Pero para hacer un análisis de datos, los promedios no son realmente una fuente exacta de. Entonces, aquí viene el concepto de data literacy, que se define como la habilidad de leer, escribir y comunicar datos con contexto. El dónde, quién, cómo, qué, cómo, y todo está en base a la persona. ¿Se acuerdan el video que decía, todo está en ti, ¿no? Todo va a ser alrededor de ti, de todo el cambio va a estar en ti, tú te subes, tú te bajas, tú. Sí, el contexto es individual. Gartner Predicts. ¿Todos conocen a Gartner? ¿Saben qué es Gartner? ¿No? Ok. Gartner es una consultoría muy famosa. Ellos consultan a empresas muy grandes y definen cuáles son las tendencias que van a realmente apoyar sus estrategias de negocio, de IT, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos hacen al año es, por ejemplo, hay un entregable que tienen que son los cuadrantes mágicos de Gartner. Empresas que tienen productos como Microsoft, Oracle, etc., llevan sus productos, le dicen, analízalos para ver en tu cuadrante dónde están. Entonces, generan comités de cada una de las disciplinas y dicen, pues esta herramienta sí clasifica, esta no. Y entonces ya generan una línea de comparación a nivel mundial. Entonces, entre toda esta información que ellos sacan a través de ese assessment, ellos predicen que para el 2020 el 80% de las organizaciones van a empezar deliberadamente planes de entrenamiento para generar estas habilidades en la gente. No están diciendo vamos a generar departamentos vamos a generar las habilidades across la organización. Pero, ¿qué es lo que están identificando que falta, que nos duele? Bueno, pues hay un survey que hacen a los CIOs y entonces en este caso fue a más de 2,000 CIOs. Dicen, oye, ¿cuáles son las tecnologías que tú crees que te van a realmente hacer diferenciarte de tus competidores? En el primer lugar, con 26%, está BI and Analytics. O sea, ellos ya están diciendo, esto es lo que me va a hacer la diferencia de si le gano o no a mi competidor, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención es que en Automation está en 4%. Automation es muy importante, es súper fuerte, pero Automation ya llevamos varios años haciendo Automation, a diferentes niveles. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a automatizar procesos que no están correctamente digitalizados, no tenemos los resultados. Y ustedes tal vez lo han visto en iniciativas que tengan en sus proyectos. De repente dicen, vamos a automatizar la creación de los nuevos usuarios. Pero resulta que el proceso no está bien digitalizado. Tienes muchas condiciones, tienes aprobaciones que no te permiten automatizarlo al 100%. Entonces, es muy importante entender los datos que genera nuestra empresa para realmente poder aplicar el resto de las estrategias. Y aquí viene un nuevo rol, el Chief Data Officer. El Chief Data Officer es un rol que en los últimos años ha surgido. Realmente es el encargado a nivel empresa de definir cuáles son las estrategias
de cómo la empresa va a consumir estos datos. Bueno, pues ellos, en el survey que se le hicieron, dicen que el principal problema con la falta de avance es que no tenemos ese conocimiento, esa cultura de ser data-driven. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando a grupos. Es como automation, tenemos el grupo de automation. Por recursos humanos tenemos el grupo de recursos humanos. Pues talent development tenemos el equipo de talent development. Esto no funciona así. La digitalización no debe ser un organismo dentro de. La digitalización debe ser una iniciativa que todos ejecutemos. ¿A qué le van a invertir lana? ¿No? Ahí es cuando viene la pregunta. Pues resulta que también el 19% de los CIOs dijeron que le van a invertir lana a BI y 5% va a ser inteligencia artificial y machine learning. Entonces ya vemos que no nada más estamos hablando de estrategias, de viene en la agenda, vamos a platicarlo. No, ya le van a invertir lana. Y eso se los platico porque tal vez ustedes van a decir, bueno, es que yo trabajo con los sistemas de mis clientes, yo trabajo bajo la dirección que viene de mis clientes. Bueno, pues sus clientes van a ir en esa dirección. Y si nuestros clientes nos empiezan a hablar en términos de métricas, nosotros tenemos que contestarles en términos de métricas. ¿Cuál es nuestra meta? Es ser data-driven, ¿no? Las capacidades que estamos buscando en una sociedad digital es la habilidad de leer, escribir y comunicar, data con contexto, entender las fuentes de datos y también poder describir los casos de uso, dónde nos va a dar valor. Estamos pasando de un esquema donde la gente, procesos y tecnología interactúan a un esquema donde la gente, procesos y la tecnología interactúan a través de los datos. ¿Cómo debe funcionar un data literacy en una compañía? Bueno, otra vez, predicciones. Para el 2019, o sea, el siguiente año, el 50% de los queries analíticos serán generados a través de búsquedas de natural language, de voz o podrían ser autogenerados. Y eso ya lo estamos viviendo. ¿Quién de ustedes aquí utiliza Siri? ¿Quién de ustedes aquí utiliza Alexa o el asistente de Google? O sea, literalmente, por ejemplo, yo en mi casa ya puse un smart switch y llego y Alexa, préndeme la tele, Alexa, apágame la luz, Alexa, prende la lámpara. O sea, ya aquí en Aguascalientes, aunque digamos que no llega nunca nada, aquí ya estamos viviéndolo, ¿no? En 2022, over half of the data of the analytics services will be performed by machines instead of human beings. Oye, espérate, me estás diciendo que tenemos que trabajar con analíticos, pero me estás diciendo que en 2 años ya lo hacen las máquinas. O sea, ¿cómo está pasando tan rápido? Y en el 2021, la inteligencia artificial y augmentation analytics va a generar $2.9 trillones en valor a negocios. O sea, esta cifra es lo que está realmente llevando a management de las empresas a ir en esa dirección. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo debe de funcionar una estrategia de datos dentro de un organismo. Yo no les puedo decir, digitalícense y subirse un unicornio mágico y empezar a digitalizar. No funciona así. Necesitan dirección, necesita que alguien tome el lead y diga, estos son los CTQs de negocio, por lo tanto, estos son los CTQs de la digitalización y así va a ser la estrategia. En este ejemplo tenemos al grupo. Se fijan, no dice CDO, o sea, que es el Chief Data Officer. No dice Juanito o Pepito, dice la oficina de. ¿Por qué? Porque el grupo que va a llevar esa estrategia es un grupo que se conforma de Data Science Laboratory, tenemos al Data Analytics Team, tenemos al Operational Intelligence. Pero no nada más eso, ¿cómo interactúan? Ellos interactúan con otras áreas de negocio, interactúan con los líderes del negocio, interactúan con CIO, CDO, interactúan con otros grupos descentralizados. Pero ¿cómo pones a hablar a todos esos grupos? ¿Cómo aseguras que se comuniquen? Pues se comunican a través de gobierno, se comunican a través de métricas, de la mejora del proceso y a través de los servicios. Entonces sí necesitamos definir un marco que sea funcional para las empresas, pero es muy customizado. Y por eso es muy importante que subamos a todos a bordo. ¿Qué sigue? Pues ya les hablé de dashboard, les hablé de diversity, les hablé de trust, pero si eso está moviendo tan rápido, ¿a dónde nos va a llevar?
Hace 10 años no encontrábamos herramientas que no tuvieran, que tuvieran algo de inteligencia artificial o machine learning. Iba empezando. Pero en 10 años no va a haber ninguna que no lo tenga. Esa es la predicción. Así de rápido se está moviendo. ¿A dónde nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo de dashboards sencillos, donde tenemos nuestras gráficas y vemos métricas. Y sí, pueden tener todo un trabajo atrás de análisis muy interesante. Pero nos estamos moviendo a algo que se llama Augmented Analytics and BI. ¿Qué pasa? Tenemos tanta demanda del análisis de datos que no cubre la producción de gente especializada en. O sea, en Data Literacy podemos decir en cómo vamos a entrenarnos a todos a digerirlo, a usarlo, a que nuestras decisiones sean en base a métricas. Pero no estamos hablando de a quién vamos a certificar, ¿no? O sea, es muy importante que alguien con todo el conocimiento también lidere esta, pero no estamos produciendo suficientes data scientists para cubrir esa demanda. Entonces, se están generando herramientas con Machine Learning e inteligencia artificial. Lo que hacen esas herramientas es que todo ese análisis que hacen los data scientists generan las tendencias ellas automáticamente. Y entonces puedes interactuar con ellas de una manera orgánica, como estarías interactuando con una Alexa o con un Siri. ¿Qué significa esto? Que estamos moviendo de un modelo donde nosotros preparamos los datos, encontramos patrones y compartimos nuestros findings de una manera manual. Cuando decimos preparar datos, es cuando nosotros tomamos todos los datos y decimos, ok, ¿sabes qué? Tengo tantas categorías, tantas columnas, digamos que tenemos registros como Ciudad de México, CDMX, México, DF, en un archivo muy grande. Entonces, si lo categorizamos nosotros directamente en un dashboard, pues nos van a salir 4 categorías en vez de una. La preparación de datos es cómo realmente unificamos todos los valores para que los resultados del dashboard sí sean reales, sean confiables. Pero ahorita eso realmente tenemos una capacidad manual de hacerlo. ¿Cómo encontramos estos patrones? También, o sea, es generar dashboard, vamos viendo cuáles son las tendencias, de ahí vamos analizando un poco más a fondo y entonces ya nos especializamos cada vez más y más en la información, pero sigue siendo muy manual. Y el cómo lo compartimos, pues sigue siendo a través de dashboards, de cómo contamos la historia, de colaboración, de juntas, etc. Nos estamos moviendo a esto, donde la preparación de esos datos ya es a través de algoritmos, ¿no? Ya es mucho más visual. El encontrar los patrones ya incluso va a ser hasta por comunicación de, oye, ¿cuál es mi tendencia de ventas en la costa este? Y entonces, a través de Natural Language Programming, ellos van a detectar que es costa este, cuáles son mis campos de costa este, y entonces ya hay una identificación con lo que el usuario lo pide. Ahí no me dijo, eres un data scientist para preguntármelo, no, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Y al final, el cómo lo vamos a compartir, pues ya, o sea, también va a ser muy natural, o sea, literalmente nosotros le vamos a decir a la herramienta algo y la herramienta nos va a poner el resultado y te va a preguntar si era lo que buscabas o no. Porque al final de cuentas es Machine Learning. Tenemos que volver a alimentarlo para que se vaya afinando la búsqueda. En otras palabras, autoservicio. Hasta allá nos vamos. El autoservicio, me refiero a que ahorita estamos mucho en esta parte. Desde que accesamos los datos, analizamos los patrones, exploramos, lo monitoreamos y ya generamos un reporte, empezamos con una capa de personas que tienen skills muy avanzados y terminamos con los usuarios que consumen esta información. Pero ¿qué pasa que si les ponemos soluciones de Augmented Analytics a esas personas? Pues como es tecnología, si ponemos a un corredor profesional contra una persona común, los ponemos con una carrera, pues el profesional va a ganar. Pero si le ponemos un cohete a esa persona común, esa persona va a llegar primero. Y eso es lo que estamos llevando. Si no tenemos suficiente data scientists, tenemos que encontrar la manera de que esa parte de tal vez lo que lleva más demanda, generación de dashboard, generación de tendencia, lo automatizamos. ¿Qué tan rápido está pasando esto? Yo les decía, en los 90s, nosotros empezamos con sistemas como Business Objects, como SQL, donde hacíamos queries, sacábamos reportes. Después en los 2000 empezamos ya de, oye, no, necesitamos tener dashboards. O sea, no podemos tener reportes. Ya necesitamos tener algo vivo donde tenemos que ver las tendencias. Se mueve, en el 2015 dice, oye, no, eso necesita ser más interactivo. O sea, yo no puedo pedirle un reporte a IT y esperar 3 semanas, un mes a que me lo manden.
No puedo pedir un cambio en un dashboard y esperar a que se desarrolle y que me lo manden a producción, y resulta que muchas veces se le invierte muchísimo tiempo y cuando se lo entrega, pues el negocio ya no lo usa porque ya cambió. Es muy, muy rápido. Entonces, aquí se dieron cuenta de necesitamos nosotros ser más ágiles, darles más habilidades a la gente que lo va a consumir. Y en de los siguientes 2 a 5 años es cuando ya todo el mundo va a empezar a utilizar estas herramientas. Se fijan, fue un salto de 20 años, 10 años, 2 a 5 años. Para el 2020, el 50% de los queries van a ser generados utilizando Natural Language Programming. Y para el 2020, el 30% de las actividades de un Data Science de hoy va a ser automatizada. Storytime. Cost Reduction through Analytics Findings. Resulta, no me dieron el nombre del hospital por ser cliente, pero en un hospital en Estados Unidos analizaron los costos que tenían de operación y resulta que el costo más alto eran las ambulancias. ¿No sabían por qué? Pues entonces hicieron análisis, no encontraban. Metieron todos sus datos a una solución de Augmented Analytics y la herramienta les empezó a generar tendencias. Así de, sí, el más alto es la ambulancia. Pero resulta que son estas compañías. Pero resulta que son las compañías que lo que tienen en común estas compañías es que tienen el mismo bufete de abogados. Pues resulta que la mayoría de los transportes que tienen esas compañías son de menores de 12 años. ¿Qué les dice esto? Nada, ¿no? O sea, seguimos teniendo hay una serie de costos. Revisando los contratos, resulta que esos contratos decían que las ambulancias podían cobrar por personas transportadas, no por viajes, siendo que la mayoría de los transportados eran menores de 12 años, los menores de 12 años casi siempre iban con sus papás. De ahí que se incrementaba el costo. Entonces rediseñaron los contratos y ya nivelaron sus costos. Pero nada más es la parte de capital, ¿no? O sea, no nada más es para conseguir más dinero. También tenemos aplicaciones sociales. Enabling Police Forces Against Sex Trafficking. Los grupos de policías que estudian o que atacan este tipo de delitos son grupos que no tienen muchos recursos. Entonces lo que hacen es que tratan de buscar tendencias, los grupos que realmente están traficando con gente, trabajan en estos círculos, elaboran sus casos y los llevan ya con el grupo que los va a perseguir, por decirlo así. Pero sus investigaciones son muy largas, ¿no? Lo que hicieron es que Culture generó una solución donde se meten como los CTQs de qué es lo que tienen que buscar. La herramienta busca tendencias, anuncios en tales sitios, números de teléfono, contactos, ubicaciones, y entonces va generando las tendencias para que se los entregan en forma de un reporte a los grupos de policías y ya mucho más rápido pueden reaccionar. Con esa solución se han rescatado 6,000 personas víctimas de tráfico. Entonces, o sea, realmente vemos que las aplicaciones no nada más es en la empresa, sino es social, es en el mundo. Pero ¿cuáles son los retos que tenemos? Los retos que tenemos son culturales, la resistencia al cambio, y esos son los detectados ya ahorita. Eso y la falta de entendimiento del tema. Muchas veces hablamos de automation, digitization, y la gente dice, oye, ¿pero van a hacer mi chamba? No, o sea, en realidad es que tenemos que adaptarnos, y de ahí viene mi comentario. Cada cambio es una oportunidad de crecimiento. Para el 50% se va a poder ya realmente ligar los CTQs de negocio con las estrategias de Data Analytics. Una vez que ya realmente tengamos ese gap cerrado, ya el empowerment ya va a estar en la agenda de las empresas. Y estamos detectando 4 grupos de personas. Van a ser los runners, joggers, walkers y one run. Los runners van a ser las personas que van a liderar estas iniciativas. Van a ver cuáles son las estrategias implementadas, con quién tienen que trabajar, cómo vamos a entrenar a la gente. Los joggers son personas que van a ser promoters. Les van a decir, sí, yo estoy contigo, ¿cómo te ayudo? Vamos a hacerlo. Los walkers son personas que son escépticas, pero se van a subir. Y los one run son personas que no van a aceptar el cambio. Ellos van a seguir con sus reportes. Pero dado que la operación va a estar a través de métricas, ¿qué creen que va a pasar con ese grupo? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes dónde quieren estar? ¿En qué grupo quieren estar? Ahorita quiero compartirles
vamos a hablar un poquito más del rol de Data Scientist. Aquí está con nosotros Armando. Armando está estudiando la maestría de Data Scientist. Entonces, quiero que nos platique un poquito de cuál ha sido su experiencia en la maestría y cuál ha sido el impacto en su trabajo. Hola, buenos días. Yo soy Armando García, con Fabi, actualmente estoy estudiando la ciencia de datos y prácticamente lo que ha dicho Fabi todo es correcto, ¿no? O sea, actualmente todos estamos generando datos hoy en día, sus celulares, cada que se mueven, el transporte, pues, siguen generando datos, somos una máquina de generar datos, está creciendo exponencialmente, pero realmente los datos pues, no dejan de ser datos, ¿no? O sea, si no hay una persona que pueda interpretar esos datos, transformar esos datos en información y poder también a través de visualizaciones transformar esa información en conocimiento. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda tomar decisiones y hacer una gestión dada al barrio. Yo actualmente estoy en la cuenta de software, empecé como QA, así, básicamente soy QA. De repente me pidieron ayuda para actualizar unos reportes y cuál fue mi sorpresa, ¿no? Que realmente empezar pivoteando información, datos, monteando, haciendo clusters, acomodando los datos, te puede traer mucha información que realmente a simple vista no la ves, pero ya después que empiezas a darte el deep dive dentro de la información, te das cuenta de lo valioso que puede ser para una empresa. Fue tanto el impacto de estos reportes que empezamos a dar ya al cliente, les empezó a gustar, en lugar de estar dando simples gráficas de trendings, donde nada más estábamos dando una rayita, pues, ¿qué significa? No? Lo único que me está diciendo es que tienes mucho trabajo, tienes hacia arriba, hacia abajo, pero realmente empezamos a dar información, empezamos a dar historias. ¿Sabes qué? Pasó esto, ¿por qué? Tal. Cosas que a simple vista la gráfica no te lo dice, pero ya después de un ya puedes encontrar la cuestión de qué pasó. Pasando todo esto, pues bueno, empezamos a desarrollar el software, dashboards, y empezamos a hacer una cultura de decision data driven. Es decir, no nada más llegar con el cliente y decirle, creo que pasó esto, sino decir, ¿sabes qué? Pasó esto y pasó por, y ahí de hecho se despliegue de información. Entonces el cliente ya, aparte de que le dices, se les toma preguntas de por qué, le das algo que más certero y ya así la confianza. Entonces, eso es algo muy padre, todavía realmente estamos dando los primeros pasos, pero queremos movernos más al del proceso. ¿Y qué pasó con todo esto? Bueno, pues que realmente me gustó tanto que ya actualmente estoy estudiando una maestría de ciencia de datos. Realmente mi experiencia en esa maestría ha sido bastante satisfactoria. Como dice allí, es aprender ciertos lenguajes. Yo la verdad no tenía un perfil mucho de programador y ahorita ya me estoy metiendo en lo que es R, Python. ¿Para qué? Para que me ayude. Realmente no es hacerlo manualmente como está padre en actualmente existen herramientas que te ayudan. Estadística. Cuando uno iba, no sé, en la universidad, en la prepa, decía esto para qué lo necesito, realmente para qué voy a sacar un análisis de regresión, para qué voy a comprobación de hipótesis. Pues, oh sorpresa, realmente es la vértebra de todo lo que es Data Scientist. Si realmente estás muy fuerte en estadística, tienes bastantes oportunidades de ser muy bueno en análisis de datos. ¿Por qué? Porque puedes sacar una hipótesis, puedes sacar un forecast y todo con estadística. Ahí es donde realmente te dan una cachetada y le dices que no pusiste atención cuando te y pues prácticamente es eso, o sea, ha sido muy satisfactorio, es querer abrirte a nuevas oportunidades, a querer a ver que realmente los datos pueden ayudar y cómo puede ayudar a una organización. De hecho, hay una estadística que dice que las organizaciones que no se están enfocando a analizar sus datos se van a quedar en el camino. Realmente las competitivas son las que están analizando lo que tienen y tomando decisiones en base a eso. Entonces yo los invito a que, pues realmente no, a lo mejor si no les gusta esto, no, pero realmente sean conscientes de toda la información que están generando y para qué sirve esa información. Gracias. Muchas gracias, Armando. Ya me quedan 2 minutos, creo. Quiero platicarles muy rápido de las herramientas que hay en el mercado, ¿no? ¿Quién es quién dentro del mercado de las herramientas de BI Analytics? Este es el cuadrante de Gartner que les comentaba. En el cuadrante tenemos 4 grupos. Tenemos los niche players, tenemos los líderes, tenemos los visionarios y tenemos los challengers. En los niche players son soluciones que están enfocadas a una problemática en específico. Entonces, su solución, si bien es muy buena, no cubre toda la necesidad.
Los líderes son aquellas herramientas que sí cubren la necesidad, son los líderes en el mercado y son los que están marcando el paso de cómo vamos avanzando. Los visionarios son herramientas que sí son muy competitivas, pero se distinguen, tal vez no llegan a la parte de líderes, pero se distinguen porque en sus estrategias de crecimiento están atacando algo que va a venir en los siguientes años. Entonces hay que tener siempre ojo en cuáles son los visionarios. Y los challengers son las herramientas que van muy de cerca de los líderes. Todavía no llegan a ese punto, todavía no se nivelan, no los igualan en capacidades, pero van muy cercanos. Las herramientas que son líderes son Qlik, Tableau y Microsoft. No voy a hablar de Qlik, solo les voy a hablar de Tableau y de Power BI. La herramienta de Tableau, de hecho, fue la que vimos cuando vimos el dashboard del Seguro Social. Es una herramienta, es muy poderosa, tiene varios sets, tiene el set desde la preparación de datos, es muy orgánica, es muy interactiva, puedes agrupar, generar tus conjuntos, generar condiciones, se puede conectar a muchos tipos de sistemas y está muy padre. El problema es que es carísima, ¿no? Y la parte de Power BI, ustedes seguramente lo han visto, lo usamos mucho aquí en Softec. Power BI es una herramienta muy poderosa, tal vez no le llega a las capacidades de preparación de datos de Tableau, pero es muy poderosa porque la mayoría de las empresas adquieren el producto de Microsoft. Casi todos tenemos Office. Entonces es muy compatible. Lo más probable es que sus clientes tengan también las herramientas de Office. Entonces, si ustedes quieren compartir información con sus clientes, Power BI es una excelente opción. Aquí estoy dejando links de donde pueden encontrar información de cada uno de ellos. Es muy sencillo entenderlas, o sea, hay miles de videos, hay miles de demos, no necesitan ustedes ser un data scientist, no necesitan ser un estadista, no necesitan estar en digitalización 100% para saber cómo funciona. Acuérdense que el siguiente paso es que ustedes vayan desarrollándolo, que ustedes digan, necesito ver mis métricas de cierta manera. Quiero cerrar la sesión con una reflexión. Ustedes saben que nuestros contratos dicen, la AMS debe tener ciertas métricas, tal vez entregar todo 90%, entregar todo a la primera vez bien, etcétera, etcétera. Si a nosotros, nuestros clientes, a nivel proyecto, nos miden por métricas, ¿por qué nosotros no nos medimos a nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de su productividad? En comparación incluso a su equipo, ¿cuántos de ustedes están conscientes de cuál es su SLA? No mensual, puede ser anual, puede ser por semana, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente hicieron un análisis de datos para saber si lo que ustedes sienten como una sobrecarga de trabajo tal vez es una mala distribución de trabajo? Entonces yo los invito a que ustedes reflexionen en su mismo entorno para dónde va la digitalización y qué les puede traer. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos en el AGE, ahí está el equipo de digitalización, está Rose, está Estelita. ¿Dónde está Gracia? Ajá, aquí está Gracia. Pero no somos los únicos. Equipo de digitalización, ahí en la práctica de ITIS, ahí en otras prácticas, tenemos otras áreas que también se dedican, tal vez no como digitalización como tal, pero que tienen mucho conocimiento. Entonces, pregunten, exploren y con toda confianza estamos a sus órdenes para responder sus preguntas. Pues muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa estamos pendientes.